para vivir. Por eso, en la charla anterior, habíamos comenzado a ver cómo decidir en aquellos aspectos en donde no hay nada reglamentado, donde Dios no ha dado ningún mandamiento. Quiero aclarar eso porque obviamente cuando Dios da una orden o un mandamiento, nosotros no tenemos libertad para tener nuestra propia opinión. Hacer eso sería una irrespetuosidad para nuestro Señor y una desobediencia, sin duda. Pero no hay duda también de que hay muchas situaciones en la vida, en diferentes aspectos, en donde no hay nada especificado de parte de Dios. Quiere decir que Dios nos da libertad para que nosotros tomemos decisiones. Eso ocurre desde el Edén, ¿se acuerdan? De todos los árboles del huerto podrás tomar, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea que tanto Adán como Eva tenían libertad para comer y disfrutar de un montón de posibilidades, menos de una. Sobre ese árbol no había nada que charlar. Dios había dicho que no y era no. Pero sobre todos los demás había posibilidades de tener diferentes opiniones. Y justamente de eso se trata la charla de hoy, que empezó en el video anterior, en donde habíamos reflexionado sobre Romanos 14 y 15, que tenía que ver con esa disyuntiva que se había producido en Corinto sobre el tema de comer o no comer carne. Me parece que viene bien recordar cuál era la situación. Era muy normal en ese entonces que se ofrecieran sacrificios a diferentes ídolos y esa carne fuera destinada al sacerdote. El sacerdote tomaba parte de esa carne, pero como era mucha para él, la tiraba al mercado como para que pueda ser vendida. Entonces mucha gente podía comprarla, inclusive a un precio menor. Entonces es cierto también que participar en las festividades religiosas paganas y participar de esos ágapes en donde se comía esa carne era propiamente idolatría, porque en ese momento se consideraba que compartir una mesa con un pagano significaba estar compartiendo su misma creencia. Por lo tanto, eso era considerado idolatría. Pero la discusión era, bueno, pero esa carne ofrecida a los ídolos, ¿se puede comer o no? Entonces, ahí es que Pablo expresa su opinión y dice, comer o no comer no es el problema. Esa carne que haya sido ofrecida a los ídolos no deja ni más ni menos que ser la misma carne. Pero se producían, dentro de ese ambiente de libertad, diferentes opiniones. Entonces, en la charla de la vez pasada, habíamos sacado 3 principios de esta situación. La primera era que justamente teníamos que diferenciar bien lo que está reglamentado por el Señor, o sea, donde hay un mandamiento y donde hay un espacio de libertad. Si hay un mandamiento no tenemos más nada que hacer, más que obedecerlo. Ahora, si hay un espacio de libertad, es decir, un espacio en donde Dios nos da la posibilidad de tener nuestro propio criterio, entonces podemos seguir adelante con el segundo principio, que era tener convicciones propias. El Señor quiere que nosotros sepamos responder a cada uno porque no solamente tenemos que exponer nuestra opinión ante otros, sino vamos a tener que exponer esa decisión y esa opinión y qué hicimos con nuestra vida en ese aspecto cuando estemos con el Señor. Por lo tanto, tenemos que tener una opinión formada de todas las cosas que hacemos. Y el tercer principio, que vimos también la vez pasada, fue que así como tenemos un espacio de libertad para conformar nuestra opinión, también el hermano tiene también su espacio de libertad. Por lo tanto, tenemos que respetarlo así como él respeta el nuestro. Pero hoy vamos a seguir con 2 principios más sobre este tema. Pero antes te voy a invitar a que leas Romanos 14 a partir del versículo 13 hasta el 15 versículo 1. Y ahora, después que lo leas, continuamos. Ahora que ya leíste estos casi 2 capítulos de Romanos, ahí vas a ver que existen, o por lo menos se mencionan, varios personajes. Y vamos a tratar de definirlos antes de hablar del principio que nos está enseñando. El primer personaje es el hermano débil. Sí, el hermano débil es una persona que tiene debilidades, por lo menos se muestran acá en la Biblia, en 3 aspectos. El primero es débil en la fe. Dice Romanos 14:1, reciban bien al que es débil en la fe y no entren en discusiones con él. Evidentemente, débil en la fe está hablando de personas que no conocen este ámbito de libertad
que todos los cristianos tenemos. Por lo tanto, es posible que en esas divergencias, en esas diferentes opiniones, se generan discusiones. Por eso el apóstol está diciendo, con los débiles en la fe no entremos en discusiones. Pero también hay otro aspecto que está mencionado en 1 Corintios 8:7 y tiene que ver con la debilidad de conciencia. Dice, algunos que estaban acostumbrados a adorar ídolos todavía comen esos alimentos pensando que fueron ofrecidos a los dioses. Y su conciencia, que es débil, los hace sentirse contaminados por el ídolo. Su conciencia débil tenía que ver con la falta de conocimiento bíblico y por eso se hacían hipersensibles. Es decir, en este caso que estamos considerando, todo lo que estuviese relacionado con ídolos ya para ellos significaba ser desechado, sin tal vez tener los elementos necesarios como para sacar conclusiones un poquitito más profundas. Y el tercer aspecto tiene que ver con la voluntad. Fíjense lo que dice 1 Corintios 8:10. Porque si tú, que sabes estas cosas, te sientas a comer en un lugar dedicado a ídolos y algún hermano débil te ve, puede suceder que él se anime a comer de esa ofrenda hecha a un ídolo. Claro, porque pasaba que en estos templos no solamente se hacían festividades religiosas a estos dioses, sino que a veces eran lugares de reunión para otro tipo de eventos. Entonces, acá lo que está diciendo Pablo es, si en una de esas alguien ve a un hermano en estos lugares comiendo, puede animarse a hacer lo mismo sin saber lo que está haciendo. Por eso acá estamos hablando de una debilidad de voluntad, es decir, son personas influenciables, son personas que capaz repiten un comportamiento porque lo ven en otros sin pensar demasiado en por qué están haciendo eso. Entonces dijimos que el débil es débil en la fe, débil en su conciencia y débil en su voluntad. Pero también tenemos otro personaje que también se menciona, que es la persona fuerte, el hermano fuerte. Y perfectamente lo podemos definir por lo contrario, es decir, es una persona fuerte en fe, es decir, sabe que el Señor nos da espacios de libertad en los cuales tenemos que determinar y elegir nuestras propias convicciones y saber por qué pensamos y por qué hacemos lo que estamos haciendo. También es una persona fuerte en conciencia, es decir, conoce la palabra y sabe elegir entre lo que está bien y lo que está mal, conoce qué está bien y qué está mal y en general toma buenas decisiones. Y también es fuerte en la voluntad. ¿Por qué? Porque como tiene decisiones ya tomadas y convicciones firmes, entonces no es influenciable, no se deja llevar por el ejemplo de cualquiera. Él sabe lo que tiene que hacer y hacia eso se dirige. Ahora, esas personas fuertes están siendo muy recomendadas acá en este espacio. ¿A qué? Bueno, justamente a cómo tratar al débil. Dice Romanos 14:13. Por eso no debemos criticarnos unos a otros. Al contrario, propónganse ustedes no hacer nada que sea causa de que su hermano tropiece o se ponga en peligro su fe. Claro, porque el hermano fuerte puede ser fuerte en fe, en conciencia, en voluntad, pero ¿es fuerte en amor? ¿Es capaz de restringir su lengua y a pesar de que la otra persona no esté decidiendo ni piense como él, no criticarlo? Eso es lo que el Señor pretende. También en Romanos 14, 20 y 21 dice, no eches a perder la obra de Dios por causa de la comida. Le está hablando a los hermanos fuertes. En realidad todos los alimentos son limpios. Lo malo es comer algo que haga perder la fe a otros. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que sea causa de que tu hermano tropiece. Acá el consejo es, no pongas obstáculos al hermano más débil, al hermano que capaz no tiene conocimiento bíblico, al hermano que capaz todavía no encontró ese ámbito de libertad y no tiene convicciones propias y convicciones firmes. Y por último, en Romanos 15:2 da otra recomendación. Dice, todos nosotros debemos agradar a nuestro prójimo y hacer las cosas para su bien y para la edificación mutua. O sea que lo que le está diciendo es que nuevamente tiene que ser fuerte en amor. Y de acá surge el cuarto principio, para estos casos en los cuales tenemos que decidir en un espacio de libertad y hay opiniones que se encuentran.
Y es que, de ser necesario, tenemos que limitar nuestra libertad por amor. Sí, tenemos que limitar nuestra libertad por amor en los casos que el ejercicio de nuestra libertad pueda ser un tropiezo para el hermano, puede hacer que el hermano esté siguiendo nuestro ejemplo, haciendo algo que él no piense que está bien, y todo lo que dice la palabra, que todo lo que se hace sin fe es pecado, y por lo tanto todo eso sería dañino para el hermano. Por lo tanto nosotros tenemos que restringirnos de hacerlo. Pero quiero aclarar esto de ser necesario. ¿Por qué? Porque no siempre tendremos que restringir nuestra libertad por amor. ¿Por qué? Porque a veces no estamos tratando con débiles. Y ahora es cuando me estoy refiriendo al tercer tipo de personajes. Hablamos de los débiles, hablamos de los fuertes, y ahora vamos a hablar de unos que van a pensar que no están mencionados en la Biblia, pero en realidad sí. Pero yo les puse un nombre un tanto extraño. Y son los debiloides. ¿Por qué debiloides? Porque la terminación oide significa que se parece a. Por ejemplo, el humanoide es un robot que se parece a un humano, pero no es humano. Se parece, no lo es. Y entonces el debiloide no es ni más ni menos que alguien que se parece a un débil, pero no lo es. Vos me vas a decir, ¿pero eso en la Biblia dónde está? Vas a ver que esos debiloides están en las páginas sobre todo de los evangelios. Y el Señor Jesús se encontró con muchos de ellos, y son la mayoría de los fariseos. ¿Por qué? Porque el debiloide es aquella persona que se ofende cuando encuentra una opinión que no es como la suya. Entonces nosotros podemos pensar, pobre, estoy haciéndole un mal al hermano, lo estoy dejando mal ejerciendo mi libertad. Mi opinión lo ofende, entonces no me queda otra que volver mis pasos para atrás y bueno, y limitar mi libertad. Pero tenemos que analizar, ¿esta persona en realidad está ofendida porque no conoce este ámbito de libertad y no sabe por qué nosotros decidimos lo que decidimos? ¿O en realidad es un orgullo herido porque no puede concebir que haya alguien que no piense como él? En general, el debiloide es la persona que está enojada, que se ofende y que no quiere aprender, que va al choque. Y es lo que le pasaba a los fariseos con Jesús. Los fariseos no se acercaban a Jesús para aprender de él. Se acercaban a él para tentarlo, para ver dónde podían encontrar una grieta, dónde podían discutir, dónde podían dejarlo mal parado. Esa gente son debiloides, se hacen las víctimas, no pueden sostener sus convicciones y quieren que los demás sí las sostengan. Por lo tanto, podemos aprender de Jesús cómo trató a ese tipo de gente. Bueno, en primer lugar, Jesús les explicó con gracia y con amor cuál era su punto de vista. Eso lo tenemos claro en las epístolas. Por ejemplo, en Colosenses 4:6 dice Pablo, su conversación debe ser siempre agradable y de buen gusto. Y deben saber también cómo contestar a cada uno. Deben saber también cómo contestar a cada uno. Es necesario que nosotros, como hijos de Dios, sepamos responder a cada uno sobre por qué hacemos lo que hacemos, sobre en qué están basadas nuestras decisiones. Es importante. Y el Señor Jesús bien así hablaba con los fariseos. Él le explicaba el punto de vista que no era ni más ni menos que el punto de vista de Dios. La segunda cosa que hay que hacer con estas personas es no ceder a sus planteamientos, porque no vienen de personas que quieren aprender o que ignoran algo, sino de personas que quieren imponer su opinión. Fíjense lo que dice Colosenses 2:8. Está hablando Pablo también y dice, tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Ahí el Señor Jesús no cedió. El Señor Jesús siguió avanzando con la enseñanza que venía a traer. Y por otro lado, siempre, y en lo posible, procurar la paz. Lo dice claramente Romanos 12:8. Hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. Estas tres cosas es imprescindible
recordarlas, pero también recordemos esto. Si estamos enfrente de un debiloide, o sea, el que parece débil pero no lo es, no vamos nunca a lograr que nos enoje. Porque él no va a tolerar que alguien tenga una opinión que no sea como la de él. Pero por eso ahí tenemos la libertad de seguir nuestro camino, no ceder y capaz callarnos la boca si queremos limitar nuestra libertad por amor. Siempre esa prerrogativa la tenemos, porque somos libres justamente para tomar buenas decisiones. Pero tengamos en cuenta esto, es necesario, pero no siempre, en algunos casos, cuando estamos frente al hermano débil, limitar nuestra libertad por amor. No así con el debiloide. Por eso es importante que sepamos diferenciar uno del otro. Y el último principio que nos da la Biblia cuando tenemos que tomar este tipo de decisiones es recordar el ejemplo de Cristo. ¿Se acuerdan Filipenses 2, a partir del versículo 5? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó ser igual a Dios como cosa a aferrarse. Y ahí sigue Filipenses mencionando el declive, la pendiente abajo que el Señor hizo por amor a nosotros, y por supuesto después se ve el enaltecimiento que Dios le dio y dándole un nombre que es sobre todo un nombre. Esto muestra que el Señor vino a servir. Y nosotros también tenemos que seguir su ejemplo. Hemos venido a servir y no a imponer nuestras opiniones. Por lo tanto, tenemos que siempre recordar el ejemplo del Señor Jesús. Y no puedo no leer este versículo que es tan revelador, que está en Romanos 15, 5 y 6. Dice, Dios, que es quien da constancia y consuelo, los ayude a ustedes a vivir en armonía unos con otros, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que todos juntos, a una voz, alaben a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Acá lo que nos está diciendo es que Dios es el que da constancia y consuelo y que nos ayuda a vivir en armonía. Somos todos hijos de Dios. Podemos tener en los espacios de libertad, en donde no hay nada reglamentado por parte de Dios, tener diferentes opiniones. Pero el Señor ahí quiere que nos una el amor y que nos una justamente el espíritu que tenemos dentro. Por eso es Dios el que nos da y el que nos ayuda a lograrlo. Por eso me parece que esto nos lleva a querer ser hermanos fuertes. O sea, hermanos que somos hijos de Dios, que somos fuertes en fe, con una conciencia también fuerte y también una voluntad férrea para llevar adelante las decisiones que hemos tomado en ese ambiente de libertad. Porque justamente la persona fuerte es la persona que está más cerca de Jesús. Y entonces al estar más cerca de Jesús recibimos de Él todo lo que necesitamos para tener sabiduría en las decisiones que tenemos que tomar en estos espacios de libertad. Por eso recordemos, primero, sepamos distinguir los espacios de libertad de los espacios donde hay algo reglamentado. Si hay algo reglamentado de parte de Dios, no tenemos nada que hablar más que obedecer. Pero si hay libertad, entonces vamos al segundo principio, que es, tenemos que tener convicciones propias. Tercero, tenemos que darle la misma libertad que Dios nos da a nosotros para elegir, también al hermano. Y cuando se producen discrepancias, si hay ofensas, entonces vamos al cuarto principio. De ser necesario, limitemos nuestra libertad por amor. Pero siempre que estemos con un hermano débil. No es necesario que sea así cuando estamos con un debiloide, con aquel que se ofende porque tiene orgullo herido y no quiere aprender, quiere nada más que criticar. Y por último, sigamos el ejemplo de Jesús. Todas estas cosas, ni más ni menos, nos inspiran para tener una cercanía a Dios tan profunda que Él pueda verter sobre nosotros la sabiduría que necesitamos para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Espero que puedas identificar esas decisiones que capaz traen controversia con otros, para que puedas pensar sobre qué están basadas esas convicciones que tenés. Y también que aún en las convicciones diferentes podamos, con amor y unión, vivir
en unidad, como el Señor quiere que vivamos. Esa es una gran muestra de sabiduría de parte de nosotros. Gracias y hasta la próxima.